Majestad Television presenta su programa Un oasis en el desierto. Un programa dirigido especialmente a todas aquellas mujeres que desean refrescar su alma en medio del desierto que trae el diario vivir. Y ahora, con ustedes, la hermana Dayanara Rubio. Dice así la palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 17. El amigo ama en todo momento. En tiempos de angustia es como un hermano. Proverbios 17, versículo 17. El amigo ama en todo momento. En tiempos de angustia es como un hermano. El tema de esta tarde: cuando mi hermano está en angustia. Esta mañana me gozaba leyendo el capítulo 17 del libro de Proverbios. Me gozaba y a medida leía cada versículo, que son versículos con enseñanzas individuales cada una. Pensaba, si todas las personas en el mundo, todas, sin excepciones, leyéramos el libro de Proverbios y lo aplicáramos a nuestra vida, nuestro diario vivir sería diferente. El mundo sería diferente. La convivencia con las demás personas sería diferente. Porque cada versículo trae una enseñanza tan hermosa que a veces uno dice, yo en ocasiones he escuchado frases similares y no sabía que la Biblia, un libro que tiene tantos años, ya nos estaba dando el consejo, ya lo tenía escrito. Si nosotros dedicáramos un tiempo a leer la palabra del Señor a diario, tuviéramos el mejor tesoro a cada día, disfrutando de cada una de esas páginas, en la cual hay historia, hay consejos para jóvenes, para niños, para matrimonios. Hay tanto que aprovechar, hay tantos testimonios para que nos den tanta fortaleza. O sea, es un libro completamente lleno de bendiciones, lleno de conocimiento, lleno de instrucciones. Y leyendo ese capítulo 17 del libro de Proverbios, llegando a ese versículo, el 17, que dice, el amigo ama en todo momento. En tiempos de angustia es como un hermano. Me acordaba yo del tema que estábamos tocando el día de ayer. En el hoyo de la desesperación, en el pozo de la desesperación. Y el día de ayer nosotros hablábamos de cuando nosotras estamos metidas, hundidas en ese pozo de la desesperación. Tocábamos cuál es la situación, cómo se vive ese momento cuando uno está en una condición completamente desesperante. Y ese versículo nos habla de ese tiempo de angustia. De ese tiempo de angustia, pero desde otro punto de vista. El día de ayer éramos nosotros viviendo esa situación, viviendo ese tiempo de angustia, viviendo esa desesperación. El día de hoy, el versículo que el Señor nos muestra es como enseñándonos
a actuar cuando alguien más está en ese pozo de la desesperación, cuando alguien más está sufriendo lo que en algún momento dado nosotros podríamos haber sufrido y lo que en algún momento dado ni siquiera nos damos cuenta de la situación que están viviendo las personas que nos rodean. Y dice la palabra del Señor, el amigo ama en todo momento. Cuando nosotros estamos en angustia, necesitamos que nos amen, necesitamos que esté alguien allí, necesitamos que haya alguien que nos ayude. Y en ocasiones no encontramos a esa persona. El Señor nos dice de que esos amigos que aman en todo momento pueden ayudarnos a nosotros a ponerle un ungüento a la herida que llevamos, a poner bálsamo a la situación que estamos viviendo, a refrescarnos en ese momento de tribulación. En tiempos de angustia es como un hermano. Hay tantas personas a nuestro alrededor viviendo tiempos de angustia. Hay tantas personas a nuestro alrededor sufriendo en silencio en el pozo de la desesperación. Hay tantas personas a nuestro alrededor que en ocasiones no hablan, pero en su mirada están reflejando la tristeza que llevan dentro, la angustia que los está agobiando. Personas que pueden estar a nuestro lado, que pueden estar conviviendo con nosotros, que pueden estar durmiendo en nuestra misma cama. Y a veces no somos ese hermano del cual nos habla la Escritura el día de hoy. Amamos a la persona que está a nuestro lado, pero a veces no entendemos la forma de actuar, a veces no entendemos lo que nos está diciendo en silencio. Y no logramos ayudar en ese tiempo de angustia. No logramos extender nuestra mano hacia el pozo de la desesperación para sacarles adelante, para decirles, tú puedes. ¿Cuántas veces hemos criticado actitudes de otras personas y no nos damos cuenta de la carga tan grande y tan pesada que están llevando? ¿Cuántas veces ha llegado nuestro esposo a casa después de trabajar, después de tener un día tan agitado, con tantos problemas quizás, y llega a casa y muchas veces se encierra en su cuarto, muchas veces se tira a ver la televisión y empezamos a criticarlo y empezamos a decir, este no hace nada, me mira a mí ocupada en tantas cosas y no apoya y no hace algo por ayudar, no me dice en qué te puedo ayudar, yo he tenido un día con tanto trabajo y él viene aquí a que yo lo siga atendiendo. Y empezamos a criticar sus actitudes, sin darnos cuenta que está viviendo un tiempo de angustia, sin darnos cuenta en muchas ocasiones que está en el pozo de la desesperación, sin darnos cuenta que nos está diciendo a gritos, tuve un día de trabajo bastante pesado. En el pozo de la desesperación. ¿Cómo detectar? ¿Cómo darnos cuenta? ¿Cómo servir de apoyo
cómo ayudar a aquellos que lo necesitan si muchas veces no nos damos cuenta. Hay tantas actitudes que nos están mostrando que la persona necesita ayuda. Algunas personas lo expresan, otras se quedan calladas. Algunas personas hablan, otras simplemente guardan silencio. Algunas personas te van a decir, me siento triste. Otras solamente van a llorar en silencio, apartadas. Y en ocasiones no quieren hablar por no ser más carga, por no mostrar que son débiles, por no mostrar que posiblemente están derrotados. Pero se sienten así. Se sienten tan mal y nosotros en ocasiones no somos ese bálsamo que ellos necesitan. No somos ese amigo, esa amiga, ese hermano que te está diciendo, acompáñame en esa situación. Y a veces criticamos las actitudes. Y es normal. En muchas ocasiones vemos a nuestro esposo que viene y posiblemente tú no te das cuenta que trae una carga tan pesada y que por esa carga tan pesada ha comenzado a hacer cosas que antes no hacía. Quizás había dejado de tomar, pero comienza a hacerlo nuevamente. Y en ese momento tú comienzas a decir, ya te metiste otra vez en esa situación, ya comenzaste a tomar de nuevo, y empezamos a gritarle, empezamos a decirle cosas que en vez de ayudarle, se están sintiendo incomprendidos, se están sintiendo que a ti no te importa él. Y en vez de ayudarles a salir adelante de ese tiempo de angustia, estamos haciendo que él se refugie más en el alcohol, que él busque más otras salidas y no la correcta. A veces una persona que está en ese tiempo de angustia, su estabilidad emocional varía de un momento a otro. En ocasiones una persona tan tranquilita, se vuelve agresiva. Te está diciendo necesito ayuda. Pero como está agresivo, nosotros en vez de ayudarle, respondemos de la misma forma. Y si él te grita, nosotros decimos, ¿y por qué me vienes gritando a mí? ¿Qué tienes que estarme gritando? Habla tranquilo, yo no necesito que me grites. Y quizás ese grito de angustia de él te está diciendo, necesito ayuda. Posiblemente una persona que era muy agresiva, en algún momento dado se pone tan tranquilito que si tú le dices esto, como que no le afectara. Que si tú gritas, él tan tranquilo como que hasta te ignorara. Está viviendo tiempo de angustia. Está en el momento de la desesperación. Te está diciendo, me estoy muriendo por dentro. Pero no detectamos. Y en vez de acercarlos a nosotros, los alejamos. Y a veces quisiéramos que nos respondiera y que nos dijera, bueno, dime lo que piensas por lo menos. Y él se queda callado.
ya no le importa nada. Ya no le importa si tú te enojas o no te enojas. Está viviendo un tiempo de angustia. Personas que en ocasiones comienzan a dormir mucho o a dormir muy poco. Señales que nos están enviando que necesitan ayuda. Y quizás tú dices, mira cómo estás durmiendo y ahora te la pasas tirado solamente en la cama. Ya no le importa nada. Se está tirando al abandono. Se está dejando crecer el cabello, se está dejando crecer la barba, ya no se arregla como antes. Está en el pozo de la desesperación. Necesita de ti. No necesita que le grites, no necesita que le eches en cara que no hace nada. Necesita que le ayudes a salir adelante. Necesita que seas ese hermano en el tiempo de angustia. Necesita que seas el amigo que en ese momento tanto está anhelando. Y quizás se acuerda en ese momento de cuando era adolescente, que se contaba todo con sus amigos y sus amigos le ayudaban a salir de cualquier situación. Y espera eso mismo de nosotras, y nosotras, en vez de ayudarles, los hacemos sentir peor. Y de pronto llega a casa con un fuerte dolor de cabeza y te dice, me duele mucho la cabeza. Y tú dices, siempre con el mismo pretexto. Lo que no quieres es hacer algo en la casa. Lo que no quieres es atender a tus hijos. Siempre con lo mismo de siempre. Te está diciendo, este dolor de cabeza es por tanta preocupación. Este dolor de cabeza es porque estoy pasando tiempo de angustia. Estoy atravesando el desierto. Estoy en el pozo de la desesperación. ¿Estamos siendo amigos? ¿Estamos siendo hermanos? ¿Estamos extendiendo nuestra mano? ¿O estamos dejando que ellos mueran solos? Que ellos se alejen, porque muchas veces los alejamos. En muchas ocasiones, en vez de atraerlos a nosotras, los estamos enviando muy lejos. Y esperan que nosotros seamos la amiga, la compañera. Y en casa no encuentran eso. En casa no encuentran el consuelo. En casa no encuentran las palabras que les den nuevas fuerzas, que les den nuevos ánimos. Y a veces prefieren estar lejos, prefieren no estar en casa para no estarnos escuchando a nosotras. Para no sentir que la carga está mucho más pesada. Mi esposo está en tiempo de angustia y yo no estoy siendo esa esposa que le ayude a salir adelante. Está viviendo un tiempo de desesperación y yo estoy haciendo su carga más pesada. A veces puedes detectar, a veces no detectas, pero si lo detectamos, extendamos nuestra mano para ayudar. Yo recuerdo cuando yo tenía alrededor de 15 años. Cometí algo que definitivamente hoy me arrepiento, pero estaba en el pozo de la desesperación. Algo que a simple vista era tan pequeño,
pero que para mí era algo tan grande. Siempre fui una muchacha tranquila. Participaba en todo lo que había en la escuela, metida en el equipo de básquetbol, en la banda de guerra, en los grupos que representaban a la escuela en otras actividades. Siempre estuve metida en todo. Y a raíz de eso fui elegida la mejor estudiante del ciclo común, le llaman allá en Honduras, a los primeros 3 años de escuela, de colegio, a la secundaria. Pero cuando llegué al bachillerato, un año después de que me habían elegido como la estudiante ideal, una muchacha de cuadro de honor de repente tuvo una nota que no le permitía estar en el cuadro de honor. Saqué un 70. Y ese 70 iba a ser que mi nombre no apareciera en el cuadro de honor. Y cuando yo recibí la calificación, yo fui con mi maestra y le lloré y le dije, por favor, présteme 10 puntos del siguiente parcial, del siguiente semestre, del siguiente periodo, y que el siguiente me valga 90. Présteme esos 10 para yo salir en el cuadro de honor. ¿Qué me preocupaba? Que mi papá no me fuera a ver en el cuadro de honor. Que mi papá no se fuera a sentir orgulloso de mí, sino que se sintiera decepcionado de las calificaciones que yo había tenido. Y recuerdo que ella me dijo, voy a pensarlo. El día que pusieron el cuadro de honor llegó. Ese día iban a entregar las calificaciones. Y llega una compañera diciendo, Kindly no salió en el cuadro de honor. Kindly soy yo, es mi primer nombre. En cuanto yo me di cuenta, yo me sentí tan mal, tan mal. Y le dije a una de mis compañeras, a mi mejor amiga en ese tiempo, le dije, hoy me voy a matar. Ella empezó a hablar conmigo y me dijo, no lo hagas, pero se quedó callada y no dijo nada. Yo llegué a casa y me fui y busqué todas las pastillas que podía encontrar. Agarré pastillas de un lado, agarré pastillas de otro, jarabes, de lo que fuera. Me metí a mi cuarto y empecé a tomar las pastillas de 2 en 2. Eran alrededor de las 2 de la tarde. A las 5 de la tarde, yo desperté, porque me acosté a dormir. Yo dije, me voy a dormir para no despertar jamás. A las 5 de la tarde desperté y estaba viva. Y cuando vi que estaba viva, que no me había pasado nada, mi papá iba a recoger las calificaciones a las 7 de la noche. Yo dije, yo no puedo estar despierta cuando papá regrese con las calificaciones. Me fui a la casa de mi tía y le saqué todas las pastillas que ella tenía. Y me regresé a mi cuarto y seguí tomando pastillas. ¿Cuántas me tomé? No sé. Solo sé que de un solo frasco eran 40. Más los jarabes que tomé, más las otras pastillas que tomé. En la madrugada yo recuerdo que me levanté y vomité. Y seguí durmiendo. Yo me levantaba regularmente a las 5 de la mañana para alistarme e ir a la escuela.
Como a las 6:30 de la mañana me toca la puerta de mi papá, que a esa hora ya tendríamos que estar listas para salir. Me toca la puerta de mi cuarto y yo me había quedado completamente dormida durante todo ese tiempo, así que ni siquiera me había despertado a la hora que me tenía que alistar. Así que cuando me toca la puerta de mi papá, apenas si escuchaba yo, y me levanté toda mareada y le abrí la puerta. Me cambié como pude, sin poder caminar, porque yo sentía que me tenía que estar agarrando para poder caminar. Y él me abrazó. Yo me puse a llorar. Y él sabía que yo estaba llorando por las calificaciones. Ni siquiera tuve que decirle yo algo. Él había leído mi sufrimiento y sabía que yo estaba llorando por algo. Él no sabía que yo estaba llorando porque había intentado matarme. Él pensaba que yo estaba llorando por las calificaciones. Y me abrazó y me dijo, ¿por un 70 se preocupa? Sin que yo le dijera nada. ¿Por un 70 se preocupa? Eso lo recupera para el siguiente periodo. Esas fueron sus palabras. Yo salí abrazada de él porque yo no podía caminar. Y él no sabía que yo no podía caminar, que si me soltaba me caía. Él no sabía que yo me había tomado todo ese montón de pastillas. Me llevó a casa de mi tía, que era donde yo comía. Y me llevó hasta el comedor donde comíamos. Y cuando él me suelta, casi me caigo. Y me senté, aparté el plato de comida y empecé a llorar. La primera reacción de mi papá cuando él me vio fue de abrazarme y de estar conmigo en ese momento de dolor para mí, pensando él que eran las calificaciones sin saber que yo había intentado matarme. En ese momento que yo comienzo a llorar, él se fue y empezó a calentar el carro. Era de mañana, así que encendió el carro. Y yo llorando, me dice mi tía, ¿qué tienes? Y yo no quería decir nada. Y me dijo, ¿qué tienes? Y ya le dije yo, intenté matarme. Inmediatamente, ella llaman a mi papá y le dijeron, tienes que llevar a esta muchacha al doctor. Llévatela inmediatamente. La reacción de mi papá fue completamente diferente. Él se enojó. Él se enojó por lo que yo había hecho. Y agarró el carro y se fue con mis hermanas a llevarlas a la escuela. No me llevó a buscar el alivio a que yo me podría estar muriendo en ese momento. Y en cuanto llega después de dejar a mis hermanas, mi tía ya me tenía lista solamente para subirme al carro. Y le dijo, llévanos a la clínica. Y ya me llevaron a la clínica. Y tenía la sangre contaminada. Así que empezó un proceso para limpiar la sangre. ¿A qué voy? A que muchas veces las personas se dan cuenta, otras veces no. A veces las personas están solas sufriendo y no se dan cuenta. Y a veces cuando nos damos cuenta, no somos la ayuda para esa persona que está en el momento de tribulación, en el momento de dolor. Cualquiera criticaría la acción de mi papá. Como padre se enojó, se molestó que su hijo hubiera cometido un acto tan descontrolado. Pero yo estaba en el momento de desesperación. Y él no supo entender ese momento específico. Entendió lo de las calificaciones,
pero no entendió el momento en el que quise arrancarme la vida. Y criticamos y regañamos, y de pronto a nuestros hijos, en vez de extenderles la mano, los hundimos más. Hacemos que se decepcionen más de nosotras como madres. Y de pronto dicen, a mi mamá no le importo. Mi mamá ve que estoy en esta situación y no le importo. Mi mamá ve que estoy pasando un momento de angustia y no le importo. Y quizás tú dices, no, pues que yo no sabía. Actitudes de nuestros hijos que nos están diciendo, me siento mal. Mami, estoy a punto de matarme porque ya no aguanto esta vida. ¿Cuántas veces en vez de ayudar a nuestros hijos, los alejamos de nosotras? Y ya nuestras hijas no quieren hablar con nosotras porque mamá siempre critica la forma en la que yo hablo. Mi mamá siempre critica la forma en la que yo me visto. Mamá siempre critica que yo me la paso saliendo a cada rato. A veces están yendo para otros lados porque no nos quieren estar escuchando a nosotras, quejándonos a cada rato. En vez de ayudarles, empezamos a criticarlas. Y solamente esperan tener la mayoría de edad para poder irse de casa. Porque mamá no fue como una hermana en tiempo de angustia. Porque mamá no me ayudó en ese tiempo de tribulación. Porque mamá, en vez de entender mi tristeza, criticaba que yo me había conseguido lo que me estaba pasando. Y yo le estaba diciendo sin palabras, mamá, necesito de ti. Mamá, necesito que me comprendas. Mamá, necesito un consejo como amiga, un consejo de aquellos que me van a motivar a ser diferente. Mamá, no me estés juzgando. Ayúdame. A veces nuestros hijos tienen problemas en la escuela. Y llegan a casa y no colaboran con las tareas de la casa. Porque llevan una angustia dentro. Saber detectar, saber leer el rostro de nuestros hijos, saber pedirle al Señor la sabiduría para poder hablarles al corazón, hablarles sin reclamarles, hablarles sin exigirles, con amor influyendo en la forma de actuar con la sabiduría de Dios. Si nosotros hablamos muchas veces, empeoramos las cosas. Pero si le decimos, Señor, yo quisiera ayudar a mi hija, pero no puedo. Quisiera entenderla, pero como que no la entiendo. Yo a su edad yo no hacía eso. Yo a su edad yo no me comportaba así. Somos diferentes, estamos viviendo en un tiempo diferente. La influencia que tienen nuestros hijos es completamente distinta a la que nosotros tuvimos. Y esa influencia está siendo más fuerte que la que nosotros tenemos porque nosotros no ayudamos en tiempo de angustia. Porque nosotros no detectamos, solamente vemos las actitudes negativas, solamente vemos el mal comportamiento, solamente vemos las calificaciones, pero no sabemos, no nos damos cuenta que las malas calificaciones nos están diciendo, mamá, estoy en el pozo de la desesperación. Estoy viviendo un tiempo de angustia. Mamá, necesito de ti. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo cuando nuestros hijos
están viviendo ese tiempo de tribulación. De un momento a otro bajaron sus calificaciones, algo nos están diciendo. De un momento a otro dejaron de arreglar su recámara porque ya no les importa nada, te están hablando. De un momento a otro se comienzan a meter en pandillas, en el alcohol, en las drogas, porque están hundidas en el pozo de la desesperación y necesitan una salida, necesitan buscar ayuda, necesitan que alguien esté con ellos en ese momento de angustia. Y no lo encuentran en casa. Se van a buscarlo en aquel compañerito que un día les ofreció una droga que tú le habías dicho que era mala. Pero se da cuenta que posiblemente no sea tan malo como lo que está viviendo en casa. ¿Somos esa ayuda que ellos necesitan? Somos esa mano que les impulse a salir adelante. ¿Estamos detectando o no estamos detectando? Si no detectamos, si no dan señales, de cualquier forma sigamos comportándonos adecuadamente con ellos, con la sabiduría del Señor, mostrando que estamos ahí para ellos en cualquier momento, en cualquier situación. Quizás ese comportamiento tuyo les ayude a poder abrirse directamente contigo, abiertamente, sin esconder nada. Y quizás empiecen a contarte cosas que no sabías. Pero entiende esa confianza que han tenido como para poder hablarte. Que en el momento que te hablen no comiences a criticarlas y a regañarlas y a decir, ¿por qué andas haciendo eso? ¿Qué pasó? Están confiando en ti. Están confiando. Busca las palabras adecuadas para ayudarles a enderezar el camino. Para ayudarles a que nuevamente vuelvan a tener esos valores que tú les inculcaste. Si no hemos sido esas hermanas, esos amigos que necesitan en tiempo de angustia, es tiempo de hacerlo. Es tiempo de pedir perdón si es necesario, de hablar con nuestro esposo, de hablar con nuestros hijos y decirles, perdóname, no te entendía. Perdóname, juzgué únicamente tus actitudes porque no miré el corazón. Perdóname porque pensaba que te podía ayudar regañándote, criticándote, gritando, porque yo necesitaba ayuda. Pero no sabía que tú también estabas en la misma condición que yo. No sabía que también estabas pasando por el valle de la desesperación, por el tiempo de angustia. Seamos esas esposas que nuestros compañeros necesitan. Seamos esas madres, esas amigas que nuestras hijas, que nuestros hijos tanto anhelan.